Mire, qué interesante la entrevista que teníamos, entender los términos forenses, la visión criminalística, para establecer la verdad histórica de los hechos. Qué importante poder tener verdades científicas que den estas pautas para que se haga justicia. Están 30 años de cárcel en juego, ¿verdad? Dejamos de lado este tema porque también hay otro tema en agenda importante, el del Fondo Indígena. Ayer se presentaban los resultados de una intervención que se había realizado de 6 meses. Tuvimos oportunidad de conversar con la ministra de Transparencia. Ella nos daba una relación de la aprobación de 1.100 proyectos, de los cuales, tras esta auditoría, se establecía que 30 eran fantasmas, 30 no existían. En este trabajo serio que se ha hecho desde la intervención, se ha contado con un equipo especializado, técnico, muy competente, auditores, abogados, administradores de empresas, economistas, ingenieros también que han recorrido en estos 6 meses. Los 9 departamentos han llegado hasta el lugar mismo de las comunidades y han verificado, han constatado con los beneficiarios si se han llevado adelante o no los proyectos. Se han levantado actas para cada uno de los 1.100 proyectos que están suscritas por los técnicos que han ido a verificar y los beneficiarios del Fondo Indígena. Durante toda la vigencia del Fondo Indígena se han aprobado 3.177 proyectos. 3.177 proyectos desde el 2009 hasta el 2015. Así es. Okay. De estos 3.177 proyectos, solamente 1.100 proyectos han contado con desembolsos totales o parciales. 1.100. Solamente no 1.100 y no hay uno más. Y el restante de los 2.077 proyectos, si bien estaban aprobados, con la intervención prácticamente se ha cortado ello y no se ha podido desembolsar absolutamente ni un solo centavo. Los resultados de la intervención señalan, han identificado 30 proyectos inexistentes, 30 proyectos fantasmas que conllevan un monto de 14.514.349.97 bolivianos en los 30 proyectos fantasmas. Pero además, en estos 30 proyectos se ha ya iniciado las acciones penales contra los responsables. Estamos hablando de cada proyecto, el representante legal, el que conformaba el Consejo de Administración, eran mínimo 2 personas y hasta 3. Estamos hablando que en los procesos penales que se han iniciado, se han iniciado estos procesos contra 90 beneficiarios por estos 30 proyectos fantasmas. 3 por proyecto. Lamentablemente decíamos ya en un diagnóstico preliminar que hacíamos respecto al Fondo Indígena, que había tenido muchas falencias, empezando por el Decreto Supremo de Creación, que concebía una estructura que era difícil de operativizar. Estamos hablando, incluso se consignaba dentro de la estructura un directorio, una asamblea deliberativa, un directorio que con participación de por lo menos 4 o 5 ministros, 12 organizaciones sociales. Eso ha tornado una instancia, ha tornado que sea ingobernable prácticamente llevar adelante este directorio. Y en la parte operativa, la responsabilidad de llevar adelante esta institución sin duda estaba en la máxima autoridad ejecutiva, que recaía en el director general ejecutivo y por supuesto todos los servidores públicos que en función a las responsabilidades del cargo han acompañado en estas gestiones. Bueno, 90 personas con acciones penales en su contra. Es un informe ampuloso el que nos daba la ministra, pero nos encontramos con que hay cuestionamientos a esta auditoría o a los resultados de la auditoría. Y está con nosotros el doctor Eduardo León,
abogado, en este caso del diputado Quispe, nos dice, tengo datos que presentar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted, María Duchén. Mire, vamos a partir de manera inmediata, sin entrar en mayores consideraciones de la creación del Fondo Indígena. Creemos que eso ya está totalmente esclarecido, pero que nos ha preocupado lo que ha señalado tanto la ministra de Transparencia al haber confirmado de que ha habido desvío de dineros a cuentas particulares, por un lado. Y segundo, de que se habla de 1.100 proyectos. Claro. Esto no es así. ¿Por qué? Porque a partir del año 2010 al año 2013, existen 3.462 proyectos que han sido aprobados en el Fondo Indígena. Ya. Los mismos que se encuentran 1.340 en proceso de financiamiento, se encontraban en el proceso de cambio de nombre 562, en plena ejecución 894 y culminado 1. ¿De dónde saca usted estos datos? Porque lo que nos decía la ministra era que eran 3.177 proyectos que se habían presentado, 1.100 los que se había dado luz verde. Es de la resolución del directorio del 20 de diciembre del año 2010. O sea, el año 2009 no se aprobó ningún proyecto. Desde el año 2005, de la creación del Fondo Indígena, hasta el año 2010, del 2005, ¿sí? Claro, hasta el año 2010 no se aprobó ningún proyecto. O sea, no sabemos de dónde nos dicen que el 2009 se aprobó algún proyecto. Desde el año 2005 al año 2014, ya, el Fondo Indígena ha manejado 614 millones de dólares, que hacen más de 4.200 millones de bolivianos. Esta resolución de directorio justamente establece la aprobación de proyectos por un valor de 1.260 millones de bolivianos, equivalentes a 180 millones de dólares. Ya. Por lo tanto, este es el primer elemento que nosotros presentamos de referencia del propio Fondo Indígena que ha aprobado estos proyectos. Me está hablando del 2010 y me está hablando de una resolución de directorio. Es una resolución del directorio que aprueba estos proyectos. Muy bien. Alternativamente, igualmente se tiene del Fondo Indígena aprobación de proyectos desde septiembre del año 2010 al 31 de octubre del año 2011. Estamos hablando de una cantidad de proyectos que en total suman los 3.000 y más proyectos que se han aprobado en el Fondo Indígena. De estos, los beneficiarios en su mayoría han sido las CESUTCB, las Bartolinas y los interculturales. Ya. Esos han sido los que han asumido cerca del 71% del presupuesto del Fondo Indígena. Ayer la ministra señalaba de que se ha dado lugar a los hechos de transferencia de dineros del Estado, de todos los bolivianos, a cuentas particulares porque existía una norma, claro, una norma que lo permitía. Pero no es así. Esta es la norma. Y primero, que no han aprobado los directivos que estaban en el Fondo Indígena. Esta norma, este reglamento de transferencias, es aprobado por el directorio del Fondo Indígena, no por los directivos. Pero al ser aprobado por el directorio del fondo, ¿no se convierte en una norma a seguir? No, claro, pero es que aquí lo que nos decía la señora ministra era que algunos miembros directivos estaban en detención preventiva justamente porque habrían permitido este tipo de transferencias. Yo quiero simplemente, y no voy a dar lectura de nada, el artículo 10 y el artículo 11, aunque sea mal hecha esta norma, es muy clara y dice: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme al informe del BIFE, habilitará la partida correspondiente en el SIGMA. Artículo 10, numeral 3. Artículo 11 de los desembolsos, numeral 1. El depósito bancario del primer desembolso será a la cuenta SIGMA. Quiere decir, y de aquí a lo que se tiene, ¿qué es el SIGMA? Dicen, es el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, sí, que tiene una conexión entre el Banco Unión y el Ministerio de Economía y Finanzas, para evitar
justamente que se vaya este a tipo cualquier de cuenta. Claro, a cualquier cuenta. Ahora, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Nadie puede decir, yo no sabía, yo no conocía. O sea, en este momento, alegar la ignorancia de la ley es lo que a nosotros nos preocupa. Esta norma, aunque esté mal hecha, pero es muy clara. Te está diciendo, ¿Cómo nos puede...? se desembolsa a una cuenta, a una cuenta Sigma. Y además, el Ministerio de Economía y Finanzas habilita la cuenta Sigma. Y es muy claro, o sea, ¿dónde está la confusión que nos hacen mención? ¿Dónde está? No existe. Puede ser que lo demás sea mal, pero estos dos artículos, estos dos incisos o numerales, establecen aquel extremo. Te están diciendo dónde y cómo. ¿Dónde y cómo? Ahora bien, voy a mostrarle, para que el país vea, cómo se han transferido estos dineros a cuentas particulares y por qué, nosotros preguntamos, por qué no están insertas dentro del informe del Fondo Indígena que ha sido presentado el día de ayer. Usted me está diciendo que esta documentación no está en el informe de la auditoría. No está en el informe porque han hablado de más o menos de 102 millones de bolivianos como un daño económico. Pero yo le muestro, y si me permite... A ver. Vamos a hablar del primer caso, relacionado a la señora Melba Hurtado, quien es directiva de la SIDO. La señora Melba Hurtado, y este es todavía un cuadro, 1, 2, 3, 4, tiene 8 cuentas que han sido descargadas a su nombre por un monto total de 22.383.159,3 bolivianos, en cuentas del Banco Nacional de Bolivia, del Banco Mercantil y así sucesivamente en diferentes rubros, los cuales no podían ser transferidos a ninguna cuenta particular. Estos no son cuentas Sigma. Ahora, cuando uno va a un banco y uno va a depositar 500 bolivianos, te preguntan, ¿no?, de dónde viene el dinero. En este caso, los bancos han aperturado cuentas como a cualquier ciudadano, digamos. Claro, pero justamente aquí, más allá de aquello, lo que nosotros señalábamos es de que con tanta facilidad se ha logrado abrir una cuenta para poder tener más de 3 millones de dólares depositar a nombre de una persona. Este es un caso que es de la señora Melba Hurtado, de la SIDO. Pero además sigue la señora Melba Hurtado con otra cantidad de depósitos a su nombre y que también se encuentra tanto en el Banco Nacional de Bolivia como en el Banco Mercantil. Esto no nos responde, no nos dicen. Y nos dicen de que ha sido por responsabilidad de los asesores, responsabilidad de los técnicos, y ahora se están persiguiendo a aquellos. Estas cuentas, como usted dice, Hurtado Áñez Melba, no dice el técnico o el abogado, con claridad dice a nombre de quién es esta cuenta. Eso es por un lado. Por el otro lado, y algo que no se ha dicho hasta ahora, es relativo al señor Jorge Salomé, que es actual senador del Estado Plurinacional por el Partido del Movimiento al Socialismo. El mismo que tiene 4 depósitos en el Banco Nacional todos, por un total de 2.906.020,50 bolivianos. 700.000 dólares, ¿no? Más o menos. Este señor, que lo hemos identificado, es actual senador. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué hace la Asamblea Legislativa para no pedir cuentas? ¿O el Fondo Indígena qué ha hecho para decirle a la Asamblea Legislativa que hay un senador que adeuda esta cantidad de dinero? Más de 2 millones de bolivianos, casi cerca de 3 millones en el Fondo Indígena y que fueron a parar a cuentas particulares. Seguimos observando 2 ejemplos que han sido en estos últimos tiempos señalados. Nos hablamos y nos relacionamos a la señora Juanita Anzieta de las Bartolinas. La señora Juanita Anzieta en un principio recibió más de 8 millones de bolivianos. Pero ella hizo una devolución, recuerdo que la anunció, la mostró, o sea,
Llamaba la atención la forma en la que se manejaba tanto dinero, pero bueno, o sea, ella devuelve y dice, ya no quiero más problemas. Claro, pero hay dos elementos que aquí nosotros consideramos. Primer elemento, ella señala de que está devolviendo 5 millones porque 3 han sido ejecutados. ¿A quién le consta que ella ha devuelto los 5 millones? ¿Quién ha visto físicamente que ha devuelto o dónde existe la constancia de lo que ha devuelto los 5 millones de bolivianos? No existe. Ahora, pero doña Juanita Anzieta nos habla de esto, pero en un segundo elemento confiesa ella, ¿no?, a confesión de partes del elevo de prueba, confiesa que evidentemente ella recibió esta cantidad de dinero en una cuenta particular y sin embargo se le permite supuestamente, como le digo, a nadie le consta, yo creo que a ningún ciudadano que en este momento está viendo el programa le consta o a alguien le constará que ella devuelve. No, pero debe tener una boleta, o sea, no va a enfrentar a los medios para... Pero aunque fuera la boleta, de inmediato cuando ella estaba devolviendo, debió ser aprendida. Claro. Porque yo le voy a dar un ejemplo más adelante. Pero lo que no dice doña Juanita Anzieta es que además tiene otra cuenta particular en el Banco Sol de 600.000 bolivianos. Se ha devuelto 5 millones. ¿Qué ha pasado con los 600.000? No nos había dicho hasta ahora. Y aquí está 600.000 a nombre de Anzieta Orellana Juanita. Está claro, es una prueba que no hemos querido traer ni en Data Show porque abajo parece que se dice... distorsiona. La señora Julia Ramos, ex ministra de Justicia, que recibe también la suma de 600.000 bolivianos y que ella lo administra y que se ha tenido mucho problema con lo que ella estaba señalando. Ahora, ayer se nos mostraba un sistema de seguimiento a todos estos casos. Uno apretaba, por decir algo, Damián Condori. Es más, hemos hablado del caso Damián Condori. Y se decía, muy bien, este era uno de los proyectos, no sé si este precisamente u otro, pero se establecía que era un proyecto fantasma, que no se había ejecutado, que no se había presentado descargos, que no, pero había un seguimiento caso por caso. Claro, pero en este caso es diferente, porque se hablaba de un proyecto que está registrado y que evidentemente se estaba haciendo seguimiento porque había cuenta Sigma. ¿Cómo pueden controlar el gasto de dineros que han sido depositados en cuentas particulares? O sea, aunque aprieten un botón, aprieten todos los botones del teclado, no van a poder establecer, por ejemplo, en el caso del señor Damián Condori, que ahora creo que está imputado, que él ha recibido evidentemente la suma de 600.000 bolivianos y que esta persona pues habría realizado el proyecto, lo que sea, pero ha recibido. El señor Hilarión Mamani de igual forma recibe 600.000 bolivianos del CONAMAC, representante del CONAMAC, y además el señor Choque Ramos Fernando recibe 8.210.096 bolivianos, que también se encuentra en una cuenta particular. Ahora bien, y vamos concluyendo con estos otros relativos al señor Pedro Calderón, que es también de los interculturales, 362.392 bolivianos. El señor Eber Choquehuanca, 913.650. Actual ejecutivo de los interculturales, el señor Aliaga Guzmán, 131.428 bolivianos. Intercultural. Intercultural. Viene el señor Ángel Pinedo, cual termina con los dirigentes, recibiendo la suma de 264.309 bolivianos. Pero aquí viene también los elementos que nos llama la atención y que finalmente el Fondo Indígena o la señora interventora no ha relacionado. Hablamos de este señor que está actualmente imputado y con detención preventiva, Edgar Jorge Foronda Mejía. ¿Quién era este señor? Era el señor encargado de girar los cheques a nombre de todos los supuestos beneficiarios. ¿Y qué hace este señor? Se autogira una cantidad de cheques a su nombre y además abre cuentas particulares para recibir finalmente la suma de 666.463,74 bolivianos. Él, en su condición de funcionario, resulta de que parece girando a su nombre esos cheques.
Y él fungía como licenciado auditor financiero. ¿Y qué nos dice la UMSA? Nos dice, el señor Edgar Jorge Foronda Mejía tiene un título académico falso. Esta es la gente que ha trabajado en el Fondo Indígena. Y terminamos esta parte para mostrarle que una vez que este señor es destituido, se lo nombra en el mismo cargo al señor Crispín Machicado. Este señor Crispín Machicado hace lo mismo que el anterior señor Foronda. Gira a su propio nombre una cantidad de dinero de 329.132 bolivianos. O sea, quiere decir que esta persona, en vez de girar cheque a nombre de los beneficiarios, se giraba a su nombre. ¿Está en el informe del Fondo Indígena de la intervención? No está. Bueno, no sé, vamos a buscar, ¿no? Pero ahora, qué bárbaro. Ahora, yo quiero mostrarle al país el gran total de todos estos hechos de malversación. Esta es la suma. 47.097.465,17 bolivianos que han sido desviados de cuentas del Estado, de los bolivianos, a cuentas particulares. Y esto se encuentra dentro del informe del Fondo Indígena de Intervención, no. Claro, es que son otros procedimientos, ¿no? Ahí está la evidencia del desvío a cuentas particulares. Lo que he entendido del informe de auditoría era que se ha hecho una constatación in situ para decir, ok, proyecto existe, no existe. Proyecto ejecutado, no ejecutado. Ejecutado al cuánto por ciento, no al cuánto por ciento. Hay deudas por administrar, hay descargos por administrar. Eso es lo que estaría comprendido en el informe de auditoría. Porque se ha hablado de una auditoría integral y se ha señalado que iba a ser una auditoría completa. Pero esta auditoría además no señala un elemento de los famosos proyectos de fortalecimiento a los cuales el señor presidente del Estado ha hecho referencia el día de ayer. Y dijo, principalmente los proyectos de fortalecimiento son los que se habrían cometido los actos de corrupción. Estos son la lista de todos los proyectos de fortalecimiento que se ha hecho en el Fondo Indígena. Y que no existe, y que le invitamos a la interventora que nos muestre un solo descargo de estos fondos de financiamiento que habrían realizado, de fortalecimiento, perdón. ¿Sabe a cuánto ascienden estos fondos de fortalecimiento? A 39.120.991 bolivianos. Eso es a lo que asciende todos los famosos proyectos de fortalecimiento. Y seguimos todavía cuando acreditamos que aquí además ha existido malversación, porque el decreto de creación del Fondo Indígena estaba destinado a proyectos de desarrollo para los pueblos indígenas. Sobre todo productivo. Pero ¿cómo podemos entender que la CESUTCB utiliza 572.402 bolivianos para formación y capacitación de líderes sindicales? ¿Eso es un proyecto de desarrollo para los pueblos indígenas? ¿Cómo podemos entender que las Bartolinas Cisas utilizan una escuela de formación de 395.500 bolivianos? ¿Y cuánto se ha gastado en eso en total? 967.902 bolivianos. ¿De dónde saca esta cifra? De los propios proyectos que han sido aprobados por el directorio del Fondo Indígena. Toda su investigación está basada, por supuesto, eso tiene que venir de requerimiento fiscal, requerimiento judicial, con aprobación de la entidad que regula los bancos, pero toda esta documentación corresponde a actas, corresponde a información dentro del Fondo Indígena. Dentro del Fondo Indígena. ¿Qué pasó con la señora Azucena Maribel Santamaría Mamani, ex embajadora de Bolivia en el Ecuador, que una vez que hicimos la denuncia, al día siguiente renunció o la denunciaron? Ella también recibió, juntamente con la señora Felipa Huanca, y administraron varias cantidades de dinero en la provincia de Loaiza, en el departamento de La Paz principalmente. Y acá tenemos uno de 417.324 bolivianos, otro de 219.406. Sí, está observado, ¿eh? Sí. Ahora, pero de todos estos proyectos que yo les señalo y que han dicho en este propio programa de que se ha ido a verificar in situ, irían a la provincia de Loaiza
a verificar que evidentemente se ha utilizado 600.000 bolivianos para carpas solares, porque dicen ya lo han dado como acabado, pero son una cantidad de adobes aquí, otra cantidad de adobes aquí, unas vigas, un nylon, suficiente. Esas son sus famosas carpas solares. Bueno, esto da para mucho, para ir, constatar, ver. Lo importante es que está apareciendo información, doctor, le agradezco mucho. Y a modo de cierre, ¿por qué hace esto? ¿Por qué todo esto? ¿Es por su cliente o es por qué? No, por una pasión por la justicia. Nosotros tenemos un compromiso como profesional, pero molesta ver a gente que está bloqueando por una máquina para que puedan no sufrir cáncer. En Cochabamba, para una máquina para diálisis, cuando podíamos haber comprado con estos recursos más máquinas y poder paliar un recurso tan importante que es de la salud de todos los bolivianos.